de Entre Leyes y Medicina. ¿Qué tal le ha parecido el programa? Quiero invitarles a que nos acompañen en esta sección, pues vamos a estar platicando de un tema importantísimo y además, pues muy poco tratado. Usted sabe que las personas que tienen algún perfil psicópata, alguna enfermedad, que cometen algunos delitos o violaciones a las reglas sociales, puede estar relacionado con algunas estructuras anatómicas desarrolladas o subdesarrolladas a nivel cerebral. Bueno, pues de eso se trata esta mañana, platicar entre leyes y medicina. Y para este importante tema, nada más tengo el privilegio de presentarles al doctor Dan López. El doctor es neurocirujano y además es catedrático de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora Nancy, mi querida amiga, les va a seguir platicando más sobre el doctor Dan. Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas nuevamente. Dan, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros platicando sobre este tema tan interesante. Y pues sí, Dan también es catedrático en la Universidad Regional del Sureste, en Oaxaca, y también da asistencia en el Hospital de Jesús, que es de beneficencia pública, ¿verdad, Dan? Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, es un honor, la verdad, estar aquí. Muchísimas gracias, Dan. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver, la verdad es que quiero saber cómo es esto de los perfiles psicópatas y las estructuras neurológicas, querido Dan. Todavía está por definirse y actualmente hay muchos avances. El último a mí me parece que es que se completó el conectoma cerebral hace algunos años. El conectoma. Conectoma. El conectoma se basa en que a través de una resonancia de alta potencia se escaneó todo el cerebro y se vio cada fibra del cerebro de un montón de pacientes y se vio cuáles eran los haces principales, las áreas funcionales principales, la conexión que existe entre ellos, y de aquí va a empezar a avanzar mucho la ciencia. De hecho, ya está una aplicación en medicina, creo que es de las últimas aplicaciones, está la resonancia magnética funcional, por mencionar el ejemplo más común, que la amígdala cerebral, que está en el lóbulo temporal, en el uncus, la parte más anterior del lóbulo temporal, tiene que ver mucho con ira, agresividad. Cuando una persona tiene epilepsia o un problema ahí, puede tender a ser una persona más agresiva, por ejemplo, o incluso se ha dado casos que durante una epilepsia de la amígdala, alguien, por ejemplo, golpea a su esposa y le dice, es que siempre ha sido una persona amorosa y fue el único episodio y se vuelve a repetir de vez en cuando. Oye, Dan, pero espérame ahí porque Sí. más despacio. Barajéamela más despacio. Barajéamela más Sí, sí, despacio. claro. Esta amígdala Sí. y este comportamiento social son parte de un sistema bien definido que es el sistema límbico. Así es. ¿Puedes hablarnos un poquito más del sistema límbico? Claro, habitualmente se dice que tenemos 3 cerebros, pero en realidad funciona como uno solo. Solamente que el sistema límbico tiene mucho que ver con emociones y memoria. En este caso, la amígdala específicamente es esa parte visceral que a la memoria le da la impresión. Yo, por ejemplo, cuando veo una víbora, hay personas que les da miedo, la parte que la amígdala me da es la de terror. La amígdala se encarga de que yo tenga terror de la amígdala. Perdón, De la víbora. O que, por ejemplo, yo sea tantito agresivo, ese tipo de experiencias de enfurecimiento, que mi musculatura se prepara, que aumenta mi flujo sanguíneo. Como el hombre verde. Algo así tiene que ver con la amígdala. Entonces, si estudiáramos la fisiopatología de Hulk o del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la amígdala seguramente sería uno de los activadores. La amígdala la tenemos en el cerebro. Sí, es un conjunto de neuronas que se llama núcleo, que está en esta parte temporal. Digamos que el cerebro es como un guantecito, la parte inferior es el lóbulo temporal, y en la punta de ese lóbulo temporal, adentro hay un conjunto de neuronas que se llama núcleo amigdalino. Y tiene un montón de conexiones, principalmente con el sistema límbico, y el lóbulo frontal, que es el que se encarga de la personalidad. Cuando hay alguna patología de la personalidad derivada de un trauma, de un tumor, de una epilepsia, yo sé que la patología está en el lóbulo frontal. A ese lóbulo frontal lo conocemos nosotros como un gran ejecutor, ¿no? Así es, El sí. que lleva a cabo la acción, o sea, como que lo siento, pero el que determina la acción es esto. Así es, Más sí. o menos, ¿en qué edad, en promedio, las personas terminan de tener esta madurez neurológica en cuanto al sistema límbico y el sistema frontal? Excelente pregunta, porque esto es algo que hay gran problema en la secundaria. Cuando uno ve Secundaria. en la secundaria, esto termina para las mujeres. La edad de la punzada, Sí, que dice, ¿no? Está en la edad de la punzada, no sabe ni qué quiere, pero todo esto tiene que ver Claro. por estas cuestiones Sí, médicas. por supuesto. Y hay que identificarlo así porque a lo mejor de médicos con palabras médicas o jerga,
No vamos a saber a qué nos referimos, pero es la punzada. La edad de la punzada que nos da a todos. Si yo oigo al final del carro, voy en un transporte público y al final del carro escucho ser inmediatamente que quien está haciendo eso tiene o menos de 15 años, si es hombre, o a lo mejor tiene una psicopatía, ¿no? Entonces, porque sus Mira. circuitos no han madurado, así es. Súper importante, ¿no? Porque Sí. entonces después de esa edad, digamos a nivel preparatoriano, donde uno ya es medio más prudente, medio más recatadillo, medio más... Esto tiene que ver, por supuesto, con la madurez que alcanza el cerebro. Sí, sí. Ahora, ¿esta amígdala sufre algún cambio con respecto a la persona que tiene una psicopatía en términos de tamaño, de función? Sí. ¿Cuál es el cambio que experimenta? Bueno, funcionalmente no es tan fácil documentar una hiper o hipofunción. Hay muchos estudios en animales, pero en humano, por la cuestión invasiva, lo mejor que podríamos hacer es un estudio que se llama metabólico. Hay tomografía y resonancia de ambos, ver cuánto flujo le llega, cuánta sangre tiene, cuánta glucosa le llega a la amígdala, y con esto yo puedo más o menos estimar la funcionalidad de esa amígdala, o cuando yo le pido a una persona que empiece en cierta actividad o que esté enojada, a ver qué tanto funciona la amígdala. Pero aunque es multifactorial, sí me puede dar cierta información funcional los estudios de imagen. Para nosotros los abogados, cuando estamos pues en el tronco común de la Sí. carrera, interviene la cuestión de la criminología, Sí. donde nos explican que hay ciertos patrones de conducta, incluso de la fisonomía del cuerpo de las personas, Sí. que orientan a las personas a poder ser delincuentes Sí. o cometer ciertos delitos. Existe para nosotros la teoría de Garofalo, que era un criminalista italiano, en el cual él, a través de la estructura física, podría decir si esa persona era capaz de cometer homicidios, robos, violaciones, y ahora con lo que tú nos estás platicando, pues sin lugar a dudas, mira, Citlali, se mezcla el derecho y la medicina Totalmente. para todas estas cuestiones de, de la delincuencia o de ciertas pues psicopatías que te llevan a algunas personas a cometer delitos, que a lo largo de la plática estaremos platicando de cómo puede uno declarar a una persona como inimputable porque no comprendió el hecho, porque no fue capaz de, durante la comisión del delito, estar consciente, pero todo esto tiene una cuestión médica. Sí, por supuesto, así es. Actualmente ya está precisamente lo de las imágenes. Yo creo que a futuro incluso va a ser desde el punto de vista genético, y creo que en algunas ramas de la criminología ya debe de haber esto de los genes que dicen, este tiene rasgos de asesino o de psicópata, por ejemplo, o de asesino serial. Ya hay algunos genes así, pero de manera legal no se puede distinguir a una persona como tal, decir, este es un asesino, porque realmente es multifactorial. Tiene la predisposición mayor a cualquier otra persona, pero realmente creo que lo más próximo es a que sea inimputable, a que más bien se señale como un asesino. Entonces creo que va para ese lugar la ciencia, ¿no? De que sean inimputables más que calificados. Y eso que dices es revelador. Ahora les voy a compartir que yo vengo del Congreso de Medicina Integral y Funcional, que es internacional, y trajeron un panel de diagnóstico genético para los niños, en donde al encontrar cierta expresión de ciertos genes, se podía saber si este niño tiene hiperactividad y cómo moderar la conducta, porque entonces se pensaría que este niño podría tener una tendencia a tener cierto tipo de personalidad. Y a medida de prevención, ahí se proponía como una cosa que, bueno, todavía no está avalada por la FDA y ni todavía le falta mucho por avanzar, pero creo que hay un panorama muy importante en cuanto a la personalidad que decía Nancy. Neurológicamente, hablando ya, la verdad es que me sorprendió esta forma de analizarlo jurídicamente, pero médicamente también es parte de nuestro estar. Por supuesto que en la universidad lo aprendemos de una forma, pues, bastante superficial, por decirlo de alguna manera, en donde nos dicen que hay tipos, ¿no? Pero realmente en la neurología ya bien aplicada, sí existe este perfil, aparte de la estructura que no vemos, físico, en donde puede darnos un dato el paciente de psicopatía. Se considera que científicamente, de manera formal,
no debería de utilizarse, pero de manera más que nada informal se sigue utilizando y de manera muy extendida. Por ejemplo, los perfiles que se llaman leptosomático, que es una persona delgada, alta, retraída. Y el perfil pícnico, por ejemplo, la persona con un poquito de sobrepeso, también un poco retraída, pero son personas que vemos un poquito raras y que, de hecho, en los libros de psiquiatría están señaladas como que tienen un poquito más de tendencia a cometer algunos actos pues que se consideran no adecuados socialmente. Así que el perfil como tal. Y en cuanto al perfil, por ejemplo, psicológico, hay muchos perfiles que podemos hacer. Aquí quien estaría calificado 100%, hay una rama de la psicología que debería estar enfocada a criminalística, pero son pruebas que deben durar horas para ver la tendencia de ese paciente a cometer un delito, por ejemplo. Entonces, complementario y multidisciplinario. Yo creo que si de veras que quisiéramos saber si alguien, sacar el porcentaje de tendencia de alguien a cometer un delito, por ejemplo, sí se podría obtener, pero creo que sería multidisciplinario. Ahora yo tengo una pregunta, Nancy, casi para ti. ¿Los adolescentes son imputables de delitos? O sea, digamos que un adolescente en esta edad de la secundaria, ¿no? O sea, en esta adolescencia, mata, viola, roba. ¿Ellos pueden ir a la cárcel? Para las cuestiones penales, los inimputables son o las personas que tienen alguna discapacidad mental que no pueden comprender el hecho, o los menores de 18 años. A ellos penalmente no se les puede juzgar. Existen leyes de justicia especiales para adolescentes, pero ya para una cuestión penal privativa de libertad es a partir de los 18 años, porque se supone, acá el experto, ustedes nos podrán decir, el cerebro, ¿a qué edad madura? Es lo que dijo el doctor ahora, ¿no? Nos acaba de decir que en la adolescencia, o sea, cuando llegas a la prepa, más o menos, a la edad de que entras a este estado, ya maduró el cerebro. Entonces, pues es acorde, digamos que sí corresponde. Porque yo decía, bueno, si todavía este pobre no tiene madurez cerebral, o sea, ¿cómo los van a hacer? Y bueno, que esto va para muchas cosas, ¿no? La gente que ahora está decidiendo desde niño, que se identifica como niña, que se identifica como diversas cosas que hemos visto acá, pues valdría la pena valorar qué tanto tiene la madurez neurológica para determinar este tipo de cosas, que ese es otro tema que les vamos a traer aquí a su casa. Claro. Incluso la cuestión del consumo de alcohol, ¿no? Sí, por eso sí, se claro. supone que la mayoría de edad se da ya a partir de los 18 años, cuando eres capaz jurídicamente de comprender los actos que tú realizas y también capaz jurídicamente de manifestarte, casarte, porque antes... Biológicamente. Exacto. De hecho, el gran problema de la madurez cerebral es que el cuerpo ya casi es adulto a los 16, todavía a los 18 años, que la gente hace locuras, hombres, mujeres o algunos otros géneros, pero el cuerpo como tal está maduro, pero el cerebro no. Entonces es así como que un cerebro inmaduro en una máquina totalmente desarrollada, y es por eso que hay tantos, por ejemplo, choques en motocicleta de adolescentes que quieren vivir la adrenalina y no toman tanto riesgo a nivel lógico de lo que puede pasar. Y no solamente en la moto, hablando de relaciones personales, lo que le hace una a otra persona, no piensan que van a ir a dar de por vida a la cárcel, por ejemplo. No se piensa eso porque no hay una madurez cerebral en cuanto a lógica, pues. Oye, ¿qué es verdad de que los asesinos seriales tienen una cierta afectación en el cerebro, que no son empáticos al dolor? Sí, de hecho, la mayoría de asesinos tienen cierto grado de psicopatía y sociopatía, que pues hay que diferenciarlas. Un sociópata, por ejemplo, muchos son sociópatas y no necesariamente van a ser psicópatas. Aquí, digamos, el perfil más criminal sería el psicópata. Pero en este caso, la mayoría de psicópatas se distinguen porque tienen cierta insensibilidad al maltrato. Por ejemplo, se habla mucho de que la mayoría de asesinos seriales en algún momento fueron maltratadores de animales. Entonces, una persona que maltrata animales, sobre todo mamíferos grandes, porque ya expresan más sufrimiento, no es lo mismo, por ejemplo, un escarabajo, que no sufre, ¿no? Pero bueno, sufre, pero no... No lo ves tanto, No ¿no? lo dice. Sí, no lo dice. No Y un está. mamífero hace Un la perro cara, lo ves, es llora, ajá. así es. Y al maltratar mamíferos grandes, podrías casi asumir que haya alguna psicopatía y que con las demás herramientas suficientes esa persona puede llegar a ser un asesino serial, por ejemplo, ¿no? Así es. Y la mayoría de asesinos seriales fueron maltratadores de animales. Háblanos un poco más de este lóbulo frontal que ejecuta, ¿no? Bueno, el lóbulo frontal, de hecho, clínicamente, cuando alguien tiene alteraciones de la personalidad, uno de los lugares donde sabemos que tenemos que buscar lesiones es el lóbulo frontal.
tiene 3 caras y cada una se dedica a cierta cosa. En el caso de la agresividad o impulsividad, está en la cara lateral. Entonces, generalmente son circuitos microscópicos los que van a alterar la personalidad. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo más bien de que anteriormente se les hacía lobectomías parciales para aplacar a grandes asesinos. ¿Cómo es eso de grandes lobectomía psicópatas. parcial? Lobectomía parcial, de hecho, hasta médicamente por tumores o contusiones podemos quitar entre 3 o 4 centímetros de la punta frontal, y si la persona tiene bajo nivel de estudios o, vamos, socialmente hablando de desarrollo académico, ni siquiera lo va a notar. Una persona que para que note ese pedazo de cerebro tiene que tener un alto grado de desarrollo intelectual, y ahí sí que lo va a notar. Pero una persona que, por ejemplo, no ha terminado la secundaria o que pues no se dedica mucho a lo intelectual, ni siquiera va a notar que le quitemos 3 centímetros de cerebro, salvo en cosas que dices, bueno, pero es el mismo, ¿no? En ese sentido. Pero aún para un gran asesino pierde esa impulsividad de decir asesinar, y a lo mejor pierde esa impulsividad de decir, pues sí, podría ser, pero ya no tengo ganas. Algo así, por eso se hacían las lobectomías frontales. ¿Y ya no? Ya no se hace, se ¿Por qué se considera dejaron de antiético hacer? actualmente. Sí, es lo que decía. Sí. Imagínate la invasión a tu cuerpo Sí. de que te realizaran este tipo de procedimientos. No, bueno, pero la invasión a tu cuerpo, ¿cuántas vidas Sí, salvas, sí, claro, no? así es. O sea, ¿no es ético para quién? ¿Para la persona Sí. que es asesina? La ética tiene muchos sesgos. Dentro de ellos creo que tienen los criterios estéticos. Así de fácil es ético matar a una cucaracha porque está fea, pero a Ajá, una mariposa o sea, no. no es ético matarla porque es hermosa. O es ético experimentar en ratas Sí, es porque, que- ay, sí. qué feo. Pero no es ético experimentar en un chimpancé o en un marranito porque son bonitos y son pets. Entonces, De pues, es hecho, en estas cuestiones de la estética, igual en la criminología antigua se señalaba que en caso de duda condenaran al más feo. Imagínate, en caso de que no se tuvieran todas las pruebas, Uno que ya avanzó pues, la- con la medicina y toda la cuestión Sí, sí, criminológica, claro. De hecho, ¿no? creo que en Estados Unidos todavía hasta se bromea, ¿no? Decirle, algunos bromean en las películas, dice, mi perro está mal, dile que es un perro blanco, ¿no? Porque la ambulancia va a llegar más rápido, lo va a soltar más bien, y a lo mejor no lo incriminan si mordió a alguien por el color de la piel, ¿no? Así decía mi papá, pero dice que sus amigos le decían que pague el más feo, y él siempre decía, híjole, ya me fregaron. Sí, pero pues, qué bueno que avanzó la medicina, la verdad, y bueno, y las leyes, ¿no? Ahora- Tienen que ir de la mano, por supuesto. En nuestra legislación penal, bueno, nosotros tenemos para catalogar a los delitos el dolo, la culpa, ¿no? Dolosamente, yo sé el daño que voy a causar y aún así decido realizar la acción o la omisión, y bueno, va a ser castigada por la ley penal. Culposamente, no tuve el deber de cuidado, no tenía la intención, pero se cometió el delito. Atropellé a alguien en la calle, yo según tenía todas las precauciones, lo atropello y lo mato, culposamente me pueden señalar de homicidio culposo. Pero nuestra legislación contempla esta cuestión de la inimputabilidad, que son las personas que no podrán ser sancionados penalmente porque ellos no comprendían el acto, incluso durante la comisión del delito, y ahí la cuestión tanto de la procuración, administración y ejecución de la justicia se auxilia de los médicos, porque para poder declarar a una persona inimputable hay que saber si sí tiene la condición de manera permanente, transitoria, o hizo todo como para poder decir, ay no, mira, yo a lo mejor en ese momento estuve atravesando por una cuestión de esquizofrenia y realmente no tiene una enfermedad. Entonces, ahí es una vez más donde nos unimos los médicos y los abogados para que en todo esto de la carpeta de investigación se vea si la persona es o no es inimputable. ¿Te ha tocado que te llamen como especialista? Sí, la verdad no he querido meterme mucho, me han llamado a ser perito, pero creo que es un poquito difícil. Yo en lo personal no tengo, por ejemplo, a pesar de que se dice que los cirujanos tienen un perfil un poquito psicópata frío, yo la verdad no tengo, ahora sí que hígado para poder amoldarme a veces a las exigencias que me digan, tú di que la tiene y firmar. Yo la verdad no puedo, entonces mejor no me he comprometido a eso, porque a veces hay que amoldarse un poquito, y creo que hay de dos tipos aquí.
los que pueden pagar para ser psicópatas y los que de verdad médicamente se hizo todo para decir que sí lo son. Creo que con el dinero suficiente, mayormente gente con contactos y dinero, pueden ser psicópatas y librarse de algo más grave, pero en realidad a nivel médico creo que está más difícil. Entonces, pero sí, de que se puede un buen psiquiatra y demás, creo que sí puede en muchas ocasiones definir bien un perfil psicópata. Y yo creo que tendría que ser una buena evaluación psiquiátrica y una buena evaluación psicológica por un psicólogo que haga pruebas bastante certificadas, ya que estén estandarizadas a nivel internacional. Pero aquí lo que pasa más bien es de que básicamente, es más que nada mi opinión, pero es decir, a ver, vamos a ver al paciente, es político, y está todo algo grave. Es psicópata, o sea, criterio, ¿no? O sea, Decláralo psicópata. Y entonces aquí la diferencia es que no entran a prisión, entran a un hospital psiquiátrico. Que lo que, con vista al mar. pero lo que estábamos platicando detrás de cámaras, ¿qué será mejor, una prisión o un hospital psiquiátrico? Yo creo que en un hospital psiquiátrico. La prisión, pues realmente en la prisión se hacen un montón de cosas debajo del agua que no se dicen, ¿no? Violaciones, torturas, trato infrahumano, que pues a lo mejor muchos dirán, es que se lo merecen, pero realmente no está legalizado que se hagan este tipo de cosas. Y en un hospital psiquiátrico, pues es básicamente un hospital del que no puedes salir. Entonces, ahí es realmente lo que probablemente debería ser una cárcel. El hospital psiquiátrico del que no pueden salir. Sí, pues el centro de reclusión que ya decidirá la autoridad a cuál, si realmente era inimputable, pues mételo a un hospital ¿Cuáles son psiquiátrico? los diagnósticos más frecuentes que provocan este tipo de pues, aislamiento psiquiátrico en vez del reclusorio? Por ejemplo, en su caso, esquizofrenias. En el caso de esquizofrenias, bipolaridad, son cosas en las que regularmente una persona, incluso ahorita ya no se hacen internamientos a nivel psiquiátrico, pero antes decía, está en su episodio psicótico del bipolar, y lo internabas porque él no sabía qué estaba haciendo, se puede dañar a sí mismo y a los demás. Entonces puede conducir a 200 por hora porque estaba en su episodio psicótico y atropellar gente, y puede decir, es que él estaba psicótico en ese momento, ese es uno. Y esquizofrénico porque piensa que lo están persiguiendo y de repente te ve y dice, tú eres de los que me están persiguiendo cuando no tienes... Tú ibas pasando por ahí, ¿no? Es parte de su delirio y te hiere, te lastima y todo. Entonces, muchos de los trastornos psiquiátricos, de hecho la mayoría, podría decirse que no estás en sí, y incluso una depresión mayor, yo creo que pudiese imputarse para eso, es decir, es que pues en ese momento no estaba valorando la vida y tú te atravesaste, ¿no? Okay. Entonces ese tipo de cosas pudiesen ser incluso meritorias de eso. ¿Medicamentos te pueden producir estas condiciones? Hay un par de medicamentos que te pudiesen producir psicosis, algunos medicamentos estimulantes, y sí, eventualmente creo que pudiese decirse, es que estaba tomando algún medicamento y usarlo como justificación, sí puede ser. Me mató a la esposa, ¿no? Incluso, La ventana, se estaba tomando un medicamento, pero sí se puede dar. Sí, por ejemplo, un medicamento que yo uso y nunca me ha pasado, pero que... Ahorita no lo tomaste, ¿verdad? No, No voy a agarrar y diga... Cuando sabemos que un paciente ya tuvo episodios psicóticos o es un paciente con demencia, que por definición, por ejemplo, cuando un paciente tiene demencia, ya no reconoce, hay diferentes grados de demencia, pero es que está demente, ya no reconoce, ya se le puede imputar. Pero, por ejemplo, si un paciente ya tiene demencia o tuvo episodios psicóticos en alguna ocasión, y yo le doy tramadol, puede desencadenar episodios psicóticos. Y por ejemplo decir, es que hace 6 meses le hicimos una evaluación y estaba bien. Pero es que ese día tomó tramadol y pum, ya se puede hacer eso. O sea, realmente si eres inteligente, nadie te va a decir, vamos a ver si ese día tomó tramadol. No se puede. ¿Y el tramadol para qué sirve? El tramadol es uno de los mejores analgésicos. Entonces nada más porque me tomé un analgésico, me vuelvo loca y acuchillo a mi esposo, ¿no? Existen buenas mentiras, existen. O sea, decir, mira, voy a decir una mentira que nadie te va a poder inculpar. Yo, en lo personal, no me metería de perito porque diría, sí, mira, di esto y nadie te lo va a poder demostrar. Por ejemplo, di que tomó tramadol, que tenía depresión mayor o que ya tiene demencia. Nadie te lo va a poder demostrar. Pero yo, en lo personal, no me gustaría firmar un papel de inventarme ese tipo de cosas. No podría yo dormir tranquilo ni vivir así, ni tener un día hijos y verlos a la cara. Pero eso es que no me metido de perito. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué evolución tiene una persona que, digo, ya la libró, ya no está en la cárcel, se queda en un hospital psiquiátrico y sale en algún momento dado de alta porque se rehabilitó, se curó? ¿Qué pasa con una persona que en vez de la cárcel, pues ya está en el psiquiátrico, lleva un plan de tratamiento? Mira, penalmente las personas que se les declara inimputable por estas circunstancias,
estar en el hospital psiquiátrico va a ser igual a la pena mayor del delito que cometió. Por ejemplo, si es un delito, no sé, homicidio, 20 años, podría estar internado en el centro psiquiátrico hasta 20 años. Eso es lo que te dice la legislación. En caso de que se le haga la valoración cumplido el tiempo y esta persona no muestra mejoría, se le puede internar hasta por una mitad más. O sea, si era 20 años, 10 años más y ya después, pero salir. Pero si se le hace una valoración médica y esta persona muestra mejoría, en cuanto a la cuestión penal, ya él podría salir de ese centro de reclusión, pero médicamente, ay, sí. Bueno, de hecho, hasta médicamente, no sé. Hay memes de que, ay, qué cansado vengo, voy a ver películas de asesinos seriales, lo están posteando en las páginas de las chicas muy seguido, y viene una chica en el meme. Pero, por ejemplo, yo incluso como ciudadano, de repente digo, ¿por qué los crímenes más horrendos de una gente totalmente funcional se les da una pena de 10 años? Ese tipo va a salir, no, que mató 40 agentes y hizo explotar 2 edificios. De hecho, hay algunas películas y dices, 10 años, ¿no? Y dices, rayos, es que estaba mal de su cabeza. Bueno, pues por eso es que hizo algo que, o sea, imagínate que lo vuelva a hacer, ¿no? Explotó 2 edificios, mató a 40 agentes y le das unos años de... 20 años, no me voy a salir. Lo más posible, y aparte son súper inteligentes. Como Hannibal Lecter. Como Hannibal Lecter. Dices, este tipo va a salir y dices, si por error lo vuelvo a hacer, es un costo muy alto para la sociedad, porque a lo mejor son 20 gentes, pero ¿qué tal que sea tu familia? O que seas tú. Ahí es cuando se valora el precio. Sí. Yo creo que ahí sí se tendría que ver unas reformas a la legislación de que esas personas que tengan un grado extremo de peligrosidad, aunque sean declarados inimputables, no, mira, espérate, mejor guárdalos ahí por siempre. Ahí yo estoy un poco confundida porque, a ver, vamos a catalogar a un multihomicida, ¿no? Sí. A un feminicida. Dice, no, pues ya demostramos que este fulanito mató a tantas mujeres, ya demostramos tantas cosas, entonces, ¿ahora qué? Esta situación de evaluarle el perfil psiquiátrico está dentro de lo que se tiene que hacer para darle juicio a esta persona, o realmente esta persona lo tiene que pedir así de, no, sentencia. El abogado defensor. El abogado lo tiene que pedir por sí misma, la ley no lo contempla. No. O sea, te dice, ¿sabes qué? Sí, te vas tantos años a prisión, etcétera. Pero entonces, si yo digo, no, pero estoy enfermo. Pero es como lo decía Dan, recurso, muchas personas con recursos utilizan este método de decir, no, pero es que él no estaba bien psicológicamente. Entonces el abogado defensor, la defensa pide que se analice psiquiátricamente a esa persona para ver si con todas las periciales lo pueden declarar inimputable y ya no entre a prisión, mejor entre a un centro de reclusión psiquiátrico. Y ahora, pensando que estas personas ya tienen estas anormalidades anatómicas, o sea, gente que dice, bueno, pues es que aquí hay un problema claro en el cerebro, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no se puede resolver el problema como la lobectomía? Pues ahora que hacemos este análisis, yo digo lobectomía, por favor, a todo el mundo. Porque pues es que realmente sí. Córtenles un pedacito, ¿no? Por ejemplo, esos casos de gente que, aún decir, uno que mató a 100 gentes, o un asesino serial de feminicidios, de los recientes que dices, 40 mujeres y nadie hizo nada, sino que lo resolvió. El caníbal ¿de dónde era? De Atizapán, ¿no? Que no sé cuántas 40 personas tenía. No, dices, es que nadie lo averiguó, una mamá fue la que hizo que lo descubrieran, nadie se movía. Dices, hay que hacer algo aquí, pero bueno, realmente ahí entra la ética. La ética a veces es un limitante, la verdad, para el desarrollo social, y es que está limitado, hay muchos sesgos. En este caso creo que el límite para el desarrollo social es la ética. De hecho, por ejemplo, por ética tú puedes decir que podemos tomar muchas decisiones para disminuir la población ambiental, porque ahorita se está secando el mundo, hemos acabado con muchas especies, pero decir, es que no, todos tenemos derecho a nacer y vamos a acabar con el mundo, pero limitar la ética en muchas decisiones, por ejemplo, ¿no? Esterilización masiva a ciertos grupos, ¿no? Sí, pero entonces, no, ¿cómo le haces, no? No es ético. Dice, entonces es ético acabar con el planeta. Y pasa lo mismo, yo creo, en este tipo de decisiones. Y es cuando dices, ¿realmente la ética es útil como la tenemos actualmente? Es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? La verdad, me duele cada vez que me dicen, es que no es ético. Oye, pero es que no está bien, ¿no?
Claro, sí, sobre todo porque todavía venimos con ese sesgo impresionante en lo personal, me parece, de lo que está bien y lo que está mal, lo que está bonito, lo que está feo, lo que debería de ser, sin tomar en cuenta este desarrollo biológico, que me parece que justamente la medida del desarrollo biológico y de la evolución de las especies, bien darwiniana, ¿no? Y de cómo nos hemos adaptado al medio, sin duda debe de ser el parámetro, más allá de la opinión, porque la ética, pues de otra forma dicha, es la opinión de todas las personas, ¿no? El conjunto de la opinión de las personas. Pero Y mira, las opiniones, pues son opiniones. aquí con esta plática que está bien buena, bien sabrosa, después nos podemos ir a otra cuestión. ¿Cuántos errores judiciales o médicos suceden? Y que a una persona, por un error, imagínate que no tuviera esta condición y móchale un pedazo de cerebro, Sí, claro. ¿no? O sea, por eso también ha sido muchos de los debates en cuanto a la pena de muerte, que ese es otro tema, pero ya lo estoy trayendo, dicen el error judicial y que la persona no fuera culpable, mátala. Ahora esta persona que no Sin duda. tuviera esta condición, córtale el pedazo de cerebro porque ya Sin duda. entonces... Ahora, voy a pensar en otra opción, o sea, porque yo quiero saber qué hacer, ¿no? O sea, como genuinamente a todas las personas que Me nos veo están en el viendo, espejo y sí tengo ciertas características. No, pues es que imagínate que tú tengas la dolencia de perder un familiar porque se encontró un multihomicidio que dijo que ya está rehabilitado bien después de un tiempo psiquiátrico y nada más. O a lo mejor alguien que se inculpó y no era el culpable, ¿no? Exacto. O sea, eso es básicamente lo que sorprende. Y por ejemplo, que hay esto de antes, las terapias de electroconversión Sí, muy clásicas que había en... Todavía hay, pero tiene otras aplicaciones. Todavía se da. Todavía se Sí, da. es como borrar el disco duro de la gente. Todavía se da. Y por ejemplo, a estas personas se les podría dar en vez de, órale, pues conserve su pedacito de cerebro. Vamos a es que sí, ¿no? O sea, ya no vamos a dar electroconversión. Lo que pasa es que Ajá. tiene sus indicaciones y sus límites, ¿no? Realmente, más bien creo que habría que valorarlo bien, pero se sigue dando y es una posibilidad, pero no es lo que más se usa para este tipo de personas. Una pregunta, una persona que tuviera esta condición, ¿se le puede considerar como discapacitado, con una discapacidad mental? Creo que sí, creo que sí, pero habría que ser muy cuidadoso con Ay, eso, voy, sí. porque puede ser 100% funcional y más bien creo que habría que catalogarlo en riesgo para la sociedad y decir, sí tiene menos capacidad para decidir, pero eso queda en un punto secundario porque lo principal es que es un riesgo para la sociedad y habría que tomar las decisiones no desde el punto de vista de la discapacidad, porque pobre, no, es que es un riesgo para la sociedad, desde ese punto creo que debería de tomarse la decisión. Sobre todo porque, o sea, vamos a hablar de las enfermedades psiquiátricas ahora, ¿no? Y las condiciones psiquiátricas que son abstractas todavía en el campo de la psiquiatría y de la neurología, por lo que puedo entender. Y entonces vamos a pensar que todas estas tienen un espectro. O sea, ya hemos empezado a llamar esto como un espectro. Sí. Y entonces el llamarlo como un espectro ya quita la etiqueta de enfermedad. Sí, claro. Y entonces vamos a hablar de todo un gran espectro. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación todavía más objetiva a algo que ya, en una opinión personal, es realmente subjetivo, que es el diagnóstico psiquiátrico por consenso de opiniones? Sí, de hecho, por ejemplo, el DSM-4, DSM-5, ¿Qué es DSM-4? el manual de diagnóstico y tratamiento Ok. psiquiátrico, que se utilizan mayormente en psiquiatría, es la referencia para diagnóstico, pero trae criterios más o menos cuadrados de que si tiene 2 y 2, va a ser 4, pero no te da a veces un buen perfil de espectros. En ese respecto, por ejemplo, sí creo que es muy bueno la ciudadanía tendría que documentarse acerca del tema, pero por ejemplo, muchas personas tienen un perfil se me fue, psicópata. Por ejemplo, un médico tiene que estar con la cabeza fría, aunque vea sangrar 8 litros a un paciente, para poderle dar el mejor resultado. Y aunque vea que ese paciente está pues sufriendo, por decirlo, está haciéndole cortes y todo, tiene uno que tener la cabeza fría y al final saber que le vamos a dar un beneficio. Y a lo mejor dices, es que necesita estar psicópata para eso. Claro, si le podemos llamar psicópata a ese rasgo, pero al final de cuentas está haciendo un bien para la sociedad y ningún médico, o bueno, muy poquitos médicos como Hannibal Lecter va a terminar siendo algo horrendo. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene un perfil muy parecido en cuanto a la frialdad, en cuanto a la insensibilidad a cierto dolor ajeno o propio de la persona, y entonces termina siendo crímenes horrendos. Pero aquí es donde entra precisamente ese aspecto.
Entonces, realmente sería muy difícil que un doctor estuviera sufriendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en la cirugía? Y temblando de miedo en una cirugía. Entonces, ahí habría que comprender, en cierto sentido, que se necesitan ciertos rasgos para desempeñar no solamente medicina, digo, porque yo soy médico, pero para desempeñar un montón de cargos en los que tienes que tener cierta cabeza fría y dices, qué insensible eres. Es que si no, no se puede tomar decisiones de manera lógica, ¿no? O sea, imagínate un negociador en un secuestro, ¿no? Claro. También sabía de algunas cuestiones que suceden en la guerra, ¿no? Que pues, ahí tú te podrías enfrentar a personas que dirías, es que este no tiene corazón en lo absoluto, pero pues están ejecutando órdenes los soldados, personas que estén, como lo decía, negociando secuestros, incluso los médicos en desastres naturales, o sea, todas esas donde debes de tener la cabeza bien fría y que te puedes parecer a un psicópata de mente de que está decidiendo Sí, claro, sí. exploten el avión en el Totalmente. aire con 200 pasajeros porque yo sé que si va a caer a tierra no va a matar a 200 personas, va a matar a 1000 personas y el franco que tiene es una escuela, ¿no? Entonces das la decisión y pues eso se vivió mucho en los atentados terroristas. Definitivamente es un tema amplísimo. O sea, la verdad a mí me gustaría que nos dejaras con un buen sabor de boca. Y que nos quedáramos Con estos sí, cortecitos de cerebro. aprendiendo, aprendiendo de esto, de leyes y medicina y de comportamiento social, que cada vez más la evidencia científica en diversas áreas demuestra que está, pero súper unido. Y nos hablaras un poco de la empatía, de qué es esto de ser empáticos y por qué podría ser una salvación contra la psicopatía y si esto tiene alguna relación con el desarrollo cerebral. Claro, desde el punto de vista médico les voy a platicar que es mi área. Bueno, sí, claro, pero ese se me hace muy importante. Por ejemplo, en el desarrollo del médico sí se me hace súper importante de que se confunde mucho la empatía. Hay dos tipos de empatía. Aquella en la que tú ocupas al paciente y que lo tratas de manera amable, que lo haces sentir querido, que es una cosa muy importante, que les venga para acá mi reina, no se preocupe. Esa forma de hablarle, oh, mi vida. Y hay gente que les súper encanta y que va a la consulta solamente para que lo piensen. Pero mucho más importante, la empatía en el médico viene que sepas lo que estás haciendo, todas las indicaciones de un medicamento, que tengas expertise en tu área. Esa yo creo que es la empatía, el lado de la empatía más importante. Es decir, muchos dicen, es que es muy bueno, pero no tienes empatía. No, no, no. O sea, mi empatía viene de ser Un excelente Y en diagnóstico. la sociedad, por ejemplo, pensemos en una gente que solamente vive de un oficio. Sí. ¿Cómo es la empatía en las personas? ¿Qué es la empatía en general? Podría decirse que es ponerse en los zapatos de los demás y tratarla como a ti quieres que te traten. En ese sentido, es un gran problema porque a lo mejor a mí me gusta un tanto frío, entonces voy a tratar a los demás como a mí me gustaría, pero desde el punto de vista frío, ¿no? Entonces, realmente ahí viene la empatía. Una persona que es relativamente sentimental va a tratar a todos de manera muy sentimental. Y por ejemplo, si alguien es un poquito frío, digamos que yo soy el doctor House y estoy dando una buena atención, los apapachos no cuentan, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no los dos, no? Pero son puntos de vista de la persona que va a ser empática. Qué interesante. ¿Y hay algún grado mayor de madurez en el sistema límbico en una persona que es más empática que en otra persona? Tiene que ver con la personalidad. Yo te voy a decir, cuando estudié medicina, tú sabes, vemos ahí de todo, ¿no? Y en las áreas de urgencias y en el área crítica, bueno, pues las cosas están de todo. Cuando yo me di cuenta de que me daba demasiado pesar y que yo salía demasiado afectada cuando veía a los pacientes así mutilados, sin esperanza de vida, edematizados, con tubos por donde sea, etcétera, etcétera, era un sentimiento de que de verdad podías Que decir, dijiste, mejor estudio ingeniería. puedo hacer esto. que no estaba haciendo esto. Sin mencionar la vida hospitalaria, que me pareció espantosa en Sí, términos sí, del ejercicio. sí, claro, sí. Pero yo dije, tengo que salir y buscar otra forma de ser más accesible a las personas. Pero, por ejemplo, yo pensaba, también tengo la capacidad de ver desangrarse personas y estar atendiendo una urgencia, por supuesto. Pero ¿cómo entonces uno puede viajar en ese inter? ¿Cómo es el limbo de la empatía y la psicopatía? Me parece de pronto cuando hacemos un análisis profundo que podría ser como dos caras de la misma moneda. Sí,
De hecho, como bien mencionas, debe haber algunas vías más desarrolladas en las personas más empáticas, así como en los que son mejores en matemáticas y demás. Eso se puede medir tanto clínicamente por medio de pruebas, así como tractografías, por ejemplo, esto del conectoma, o resonancia magnética funcional, o tomografía por emisión de positrones, glucosa marcada, etcétera, ver qué áreas son más funcionales. Sí se puede medir. A ese nivel médico, la verdad es que, siendo sinceros, en el hospital, mucha gente que parece normal, tiene celos profesionales, te trata mal, vive para ver qué maldad te va a hacer. Y la verdad, estar en un hospital, en un ámbito hospitalero, requiere tener disminución del amor propio, siendo sinceros. Sí, no, pues yo cuando vi dije... Sufrir, ¿no? Realmente. Y eso todo el mundo lo sabe, y si se lo preguntas, lo va a aceptar. Necesitas poco amor propio, y en el caso de estar viendo pacientes así, claro. Por ejemplo, en este caso, yo estudié en neurocirugía y no neurología, porque precisamente, aunque la neurología es totalmente necesaria, no era mi parte, porque en neurocirugía muchas de las patologías son curables o se resuelven. Entonces, esa era la parte que yo quería saber, que llegué a esa resolución, como dijiste. Y hay veces que ves un paciente y dices, no hay nada que hacer por él. Y en parte, en la neurocirugía, había un poquito más de posibilidades en ciertas patologías para llegar a una resolución, por ejemplo. Y yo pediría también empatía en cuanto a la cuestión de la investigación de los delitos. Vamos a traer a un ministerio público, hay que traerlo a él también ese día que traigamos un ministerio público, porque habrá gente que realmente sí tiene una discapacidad y que no puede comprender el hecho y los tratan peor que fuera un asesino serial. Y esta unión de las leyes y la medicina para poder dar un verdadero diagnóstico, tanto para la atención de esa persona como para la sociedad, lo que estamos diciendo, lo meto a un hospital psiquiátrico, a los 10 años sale y no mata a 20, mata a 60, porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales contempla 4 artículos para las cuestiones de los inimputables. Esto no da para 4 artículos. Ya, claro, o sea, es una cuestión que se tiene que analizar más por los legisladores, comprender toda la cuestión médica, todo esto que nos está diciendo Dan, imagínate, para poder llegar a una buena legislación que proteja a las personas y más aún a toda la sociedad, que podemos estar conviviendo con el vecino que a lo mejor tiene ahí a 50 enterrados, ¿no? Debería considerarse por empatía a la sociedad en general, incluso las mentiras no comprobables. Por ejemplo, decir, es que estaba tomando tramadol y demuéstramelo. Nadie va a poderlo demostrar. Y decir, es que eso no lo puedes utilizar porque no es demostrable, ¿no? Y dices, ya, tú lo dijiste y como eres experto, ya estaba tomando tramadol, órale al psiquiátrico en lugar de cadena perpetua. Creo que deberían ser casos especiales de mentiras no demostrables, porque se da incluso en peritos, que como lo dijo un perito, ya se da por hecho. Oye, es un cursazo. Sí. Mentiras no demostrables para peritos. A ver. Sí. O sea, es que... Cuando llegue mi marido, ¿dónde fuiste? Que fui a un concierto. A ver, voy a verlo ahí. Se levanta la ceja derecha. Es que si llevas eso en mente, vas diciendo, esto nadie me lo va a poder demostrar. Y si tú vas para ese lado, porque hay gente que tiene ese perfil, vas diciendo, estas son las que yo voy a utilizar, ¿no? Es decir, tramadol, ¿no? Es decir, y vas utilizando de esas, o decir, nadie puede demostrar que tenía demencia hace 3 años, o que porque tenía hidrocefalia pneumotensa, nadie te lo va a demostrar. Y dices, estas voy a utilizar, ¿no? Ya me las sé, no te preocupes, mira, esta vamos a usar. Es así como que tu maletín de cosas que la ley debería estar preparada para decir, es que esta no lo puedes utilizar porque no es demostrable y podría ser 100% protegido. Oye, el día que traigamos al Ministerio Público, lo traemos aquí para que se echen un buen pleito, pero oye, tú menos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, la parte de esto que me gusta eso es que la ley es interpretativa, ¿no? O sea, independientemente de que sea por dinero, ¿no? Para unos puede ser sí, no, culpable o no imputable, etcétera, ¿no? Esa parte es como que me causa mucho escozor, la interpretabilidad. Precisamente por eso estamos haciendo esto, porque queremos entender y sobre todo darle a la gente estrategias. O sea, sí. Habrá quien nos ve y está en algún caso así, hay personas que igual quieren aprender acerca de la neurología y del desarrollo neurobiológico de las personas, que cada vez, o sea, yo estoy muy sorprendida de cómo nos da evidencia de cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, a qué personas elegimos, a qué personas no elegimos. Y ahora fíjate nada más, Nancy, doctor, o sea, pues esto que ha sido revelador para mí es
los perfiles psicópatas y todo lo que hay alrededor de, porque hoy enfocamos el tema asesinos seriales, 20,000 cosas, pero hay psicopatías que son muy normalizadas en la sociedad y también de eso podríamos estar platicando. Sí. Y bueno, en cuanto a esto, creo que esto es como la adivinanza del aguacate. Por decirlo, tiene para los que estudian criminalística, o tiene que ver el perito médico, el experto en leyes, etcétera, el psiquiatra, el psicólogo, que repito que creo que debería ser algo de varias disciplinas. Integral, Sí, ¿no? sí. Integral al momento de decidir. Y que sea como la adivinanza del aguacate. Es que agua pasa por mi casa. Es que es el aguacate. Y luego, ahí viene, cállate de mi corazón. Entonces, tiene la morfología, tiene antecedentes, su prueba psicológica salió que puede hacerlo y se está declarando culpable. Pues sí, ver el mayor número de pruebas posibles en ese sentido de que no salga aguacate al final, ¿no? De manera lo más obvio posible. Pues esto fue una sección más. Pues muchísimas gracias, Dan, por haber apoyado aquí a Entre Leyes y Medicina, a todas las personas que nos están viendo. Les volvemos a decir, si les está gustando el contenido, denle like, suscríbanse, activen la campanita para conocer más información interesante como la que nos trajo el día de hoy, de estas cuestiones de asesinos seriales. Y cómo, sin lugar a dudas, este tema me encantaba, yo ya quería darlo. Es básico de Entre Leyes y Medicina. Pues ha sido un placer como siempre y de verdad es un verdadero deleite siempre estarte escuchando y aprendiendo de toda tu experiencia que has tenido a lo largo de la vida y sobre todo de esa pasión que tienes por la neurología. La contagias y dan ganas siempre de saber más de ti, por supuesto, y más de la neurología y del comportamiento de las personas. Muchísimas gracias, Dan, querida Nancy. Y bueno, pues igual que Nancy les digo, suscríbanse, que ya saben que este es un contenido que estamos trabajando con mucha calidad para ustedes y sobre todo queremos generar conciencia, porque ya sabemos que no hay otra forma de ser libres sino siendo conscientes. Acompáñenos y compartan nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana.